Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos reencontramos en el estudio de hermenéutica con ustedes, Héctor Leite, del Seminario Bíblico de Fe. Hoy, último programa, por ahora por lo menos, sobre esta serie de hermenéutica. Hoy tenemos que ver varias figuras literarias. Una de ellas habíamos hablado en el programa pasado acerca de la antropopatía, la antimedia, lo que es un idiotismo y principalmente lo que es también un paréntesis o un falsos paréntesis que vamos a ver hoy. Lo primero que quiero mencionar es que hemos mirado unas cuantas figuras literarias, pero son 152. Se podrá dar cuenta de que hay bastante todavía para seguir mirando, analizando. Ustedes ya tienen las herramientas. Desde el comienzo hemos estado mostrando las herramientas. No hemos analizado absolutamente todo, ¿verdad? Es imposible, precisamos más o menos 15 años para mirar todo esto. Pero por lo menos ustedes ya ahora tienen, desde la primera clase hasta ahora, que fueron unas cuantas ya, las reglas, cómo mirar observar la palabra, a ver si la palabra se está moviendo o no. Todas las palabras tienen su área de movimiento, entonces según dónde se dice adquiere su valor. Habíamos dicho en las primeras clases, no es lo mismo decir Señor deme una flauta en una panadería que decir Señor deme una flauta en una casa de música. En una me van a dar un pan y en otra me van a dar un instrumento musical, pero yo dije exactamente lo mismo, dije Señor deme una flauta. Ahora, ¿por qué la palabra flauta se movió? Porque se movió el contexto. Entonces, lo mismo pasa en la palabra de Dios. Lo mismo pasa en la palabra de Dios. Que según dónde se dice, quién lo dice, cuáles son los receptores, inclusive a veces hasta cuál es el problema emocional, económico, político, religioso, cultural de la época, adquiere su valor. Esto es muy importante. Bueno, esa fue la primera ley que miramos, el área de movimiento de la palabra. Después miramos el contexto, cómo se miraba el contexto, qué fuerza tiene el contexto. Miramos muchos ejemplos, ustedes lo pueden ver en programas pasados. Después buscamos y miramos los pasajes paralelos. Después miramos la analogía de la escritura, que es toda la escritura desde un punto de vista desde arriba. Un versículo no puede anular lo que dice toda la Biblia. Después miramos algo del estilo literario del escritor. Miramos acerca de las limitaciones de cada escritor o de cada escritura. Son reglas. Cualquier versículo, por más difícil que sea, cuando usted lo pone aquí arriba de la mesa y lo hace pasar por estas reglas, lo desarma, literalmente lo desarma. No hay versículo polémico, difícil, oscuro que no se desarme y podamos entenderlo con las reglas de la hermenéutica, bien aplicada la hermenéutica, ¿verdad? Y habíamos comenzado en las últimas secciones, en las últimas clases, mirar figuras literarias. Y miramos unas cuantas también, miramos unas cuantas figuras literarias, de los cuales nos faltan muchas todavía. Pero por lo menos tenemos las herramientas. Y tenemos los libros, hay muy buenos libros que hablan sobre las figuras de dicción de la Biblia, figuras literarias. Ya está escrito eso. O sea, yo no dije nada que no estuviese escrito. Lo que hicimos fue explicarlas y mirar el versículo para ver cómo rige. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las figuras literarias cuando están en textos que hablan de doctrina o cuando hay textos polémicos, como polémico en la interpretación, porque en realidad Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo, no habría ningún problema en ese versículo. Realmente
qué problema habría en ese versículo. Pero es una figura literaria que se llama metonimia. ¿Por qué? Porque si yo lo tomo literal, no como figura literaria, sino literal, el texto dice no se embriagues con vino. O sea que no dice nada de la cerveza, el whisky, el ron, el gin, o la sidra, o alguna otra bebida alcohólica. Eso sí, no se vaya a emborrachar con vino porque está prohibido en Efesios 5:18. Usted dice, no, Leites, tiene que ser cualquier bebida o cualquier cosa que controle tu vida. Muy bien, esa es la antimeria. Esa es la metonimia. Esa es la figura literaria. No se dejen controlar por nada externo, sino déjense controlar por el Espíritu Santo. Esa es la metonimia. Esa es la figura literaria. No se dejen controlar por nada externo. Nada, no el vino, nada externo. Sino déjense controlar con lo que ya tienen ustedes dentro de ustedes, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos hablar de llenura. Tenemos que hablar de control. No es cuánto Espíritu Santo tiene usted. Usted ya tiene el Espíritu Santo. No es cuánto tengo del Espíritu Santo, sino cuánto me dejo utilizar por Él. ¿Cómo puedo demandar más del Espíritu Santo cuando es el Espíritu Santo que está demandando más de mi vida? ¿Cómo puedo pedir más Espíritu Santo si yo ya tengo el Espíritu Santo entero? El Espíritu Santo es una persona. Y si es una persona, no está medio cuerpo adentro mío, le falta un brazo o una pierna. Lo tenemos el 100%. Entonces no es cuánto porcentaje tenemos del Señor, del Espíritu Santo. Ya tenemos el 100% del Espíritu Santo. El tema es, ¿me estoy dejando utilizar el 100% para Él? ¿O dejo algún porcentaje para mí? Esa es la figura literaria que nosotros llamamos, o que la Biblia llama, metonimia, que viene de metá y ónoma. Hemos visto esto, por supuesto, pero estoy haciendo como una recapitulación de un montón de cositas que vimos. Porque hoy es la última clase. Si quiere ser la última clase, recapitulamos, hacemos fiestita, comemos algo y nos vamos. No, tenemos que ver alguna figura literaria todavía. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que las figuras literarias hay que analizarlas en un contexto. En un contexto. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál fue la ocasión que tuvo para escribirse? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se está escribiendo? Todo esto hay que mirarlo muy bien. Hoy yo quiero mencionar una figura literaria que se llama falsas elipsis. Se llama así. Están las elipsis y están las falsas elipsis. Y en este versículo que vamos a ver, justamente hay una falsa elipsis y también hay lo que nosotros llamamos un paréntesis. Hay dos figuras literarias en este versículo. Por eso me gustó el versículo porque en este versículo podemos ver una falsa elipsis y podemos ver una figura literaria que se llama paréntesis también. Dos falsas elipsis y paréntesis, dos figuras literarias en un solo versículo acá, en una sección de versículos. Vamos a ver, abra su Biblia en 2 de Pedro capítulo 1. En 2 de Pedro capítulo 1, vio lo que voy a hacer ahora, tenemos que saber que tenemos que mirar muy bien el contexto. Cuando nosotros decimos mirar muy bien el contexto, es para poder saber si hay una falsa elipsis o si hay un paréntesis o qué es lo que hay. Además, hay algunos verbos que no están bien expresados en el español. El contexto es un Pedro escribiendo su última carta, advirtiendo de los falsos maestros, tratando de dar un aliento especial a los judíos dispersos por la persecución de Nerón. Estoy mostrando un poco el contexto. Diciéndoles que Pedro no escribió siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su propia majestad, y ahí engancha para corroborar que no habló con fábulas, sino habiendo visto él mismo, citó un caso impresionante de la historia, la transfiguración. Y el que estaba allí era Pedro, uno de los que estaba, eran tres, los dos hermanos, Jacobo y Juan, los dos hermanos, los dos hijos de Zebedeo, que eran los amigos íntimos de Jesús, y Pedro. Estos tres siempre formaban, Pedro, Juan y Jacobo, y formaban el grupo íntimo de Jesús. Estaban en la transfiguración, estaban en el monte Sinaí, estaban siempre juntos estos tres muchachos, ¿no? Entonces, Pedro, alentando, contando que él no predicó con fábulas artificiosas, ingeniosamente inventadas como hacían en la época, los grupos filosóficos, sino que él
habiendo visto con sus propios ojos la majestad de Dios, inclusive escuchando la misma voz de Dios que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Una vez que le empieza a contar una experiencia concreta, porque es una experiencia concreta, él no se la contaron, ni se la mandaron por WhatsApp, ni mensaje de texto. Él estuvo en ese lugar, presencialmente. Entonces dice así el verso 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, ponga atención el contexto fundamental ahora, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice, ¿cuándo? Bueno, el 17 lo va a decir. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Le está citando la transfiguración, por supuesto, ¿no? Mateo 17. Y nosotros, Pedro cuenta ahora a los judíos dispersos por la persecución de Nerón, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto es fundamental entender el contexto. Alentando a los judíos diciendo, señores, a mí no me lo contaron, yo estuve. Pero no solo yo estuve, y vi a Moisés y Elías hablando de la partida de Cristo en el Monte de la Transfiguración. Escuchamos la misma voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado. Y remata diciendo, muchachos, nosotros oímos esta voz cuando estábamos con él en el Monte Santo. Una experiencia hermosa. Claro, hay un montón de cosas acá. Ya pasó 38 años de aquel acontecimiento. Pedro está contando algo que pasó entre 37 y 39 años atrás. Cosa que allá atrás, si usted puso atención y lo leyó el pasaje de Mateo 17, Pedro no entendió mucho. Entre nosotros no entendió nada. ¿Por qué? Porque él quería hacer 3 casitas. Una para Moisés, otra para Jesucristo y otra para Elías. ¿Qué estaba pensando Pedro? Y siendo campeón de la impetuosidad, estaba pensando vivir unos días con ellos. Y preguntarle a Moisés, Moisés, lo del Mar Rojo, ¿cómo fue? Cuente. Lo del maná, ¿cómo fue? Cuente. Al otro día se iba a la casita que hizo para Elías. Mire, Elías, ¿nos puede contar esto de los profetas de Baal y de Acera cómo fue? Eso fue tremendo, cuente. Y uno dice, pero ¿por qué 3 enramadas? Porque si usted lee Mateo 17 era la semana de los tabernáculos. Y en la semana de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, todas las casitas de los judíos hacían una enramada afuera y tenían que vivir afuera una semana, porque tenían que recordar que el arca también estuvo entre enramadas afuera, la tienda en el desierto, media como abandonada. Entonces ellos tenían que recordar ese acontecimiento en la fiesta de los tabernáculos. Entonces Pedro, aprovechando que había tantas ramas cortadas por todo el pueblo, por toda la ciudad, sobraban las ramas, él dice, maestro, ¿qué te parece si hacemos 3 enramadas? Una para ti, a ti no te vamos a dejar sin casita, pero una para Moisés y otra para Elías. No entiende nada Pedro, eso es algo que está ahí, suspendido en el aire, en el cielo, y no van a tocar la tierra. Descendieron porque les había prometido el Señor. ¿Ven lo que hace el contexto? Estoy siempre mirando el contexto. Porque el Señor una semana antes de Mateo 17.1, o sea, Mateo 16.28, les había dicho, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea que prometió, no a todos. Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, a Cristo viniendo en su reino. Muy bien, ¿sabe lo que pasó 6 días después? Así comienza Mateo 17.1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, los llevó aparte a un monte alto, se transfiguró delante de ellos. Cumplió lo que dijo. Le mostraba, 6 días después le mostraba a estos 3 lo que era una gran muestra del reino de los cielos. Una gran muestra del reino de los cielos. Moisés, representante de la ley de los patriarcas. Elías, representante de los profetas. Y Cristo, representante de la gracia y de la eternidad. Mejor muestra que esa, imposible. Pero él quiere hacer 3 casitas, no entiende nada. Ponga atención, no entendió en Mateo 17. 39 años atrás no entendió. Pero él dijo una frase que también usted la debe recordar en Mateo 17. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas.
bueno es para nosotros que estemos aquí. Si bien Pedro intelectualmente no está entendiendo nada, muy poquito, su corazón es bueno, es sano, hay buen estímulo, hay buena, podríamos decir, disposición de guardar esa experiencia y de vivir esa experiencia. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Buen estímulo, buena motivación. Es bueno estar con Cristo. Es bueno estar en la presencia de Dios. No entendió. Pero lo guardó. Como lo guardó en el buen depósito, 37 o 39 años después, lo sacó. Y dice, muchachos, a mí no me lo contaron. Yo estuve en el Monte Santo. Ahora, ¿por qué di todo este contexto? Porque en el 19 él va a decir algo importante. Y acá están las dos figuras. Lo que yo recién estaba diciendo. La figura de lo que es la falsa elipsis y lo que es el paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Porque el 19 dice, tenemos. También. ¿Cómo también? ¿Hay algo más seguro también juntamente con la experiencia? Sí, hay algo también con la experiencia, pero es lo más seguro. Porque él viene hablando de una experiencia concreta y una experiencia muy importante, la transfiguración. Pero él dice que además de, porque también quiere decir además de, también, juntamente con la experiencia, tenemos la palabra profética más segura. ¿Las experiencias no es lo más seguro? No. ¿Desde cuándo las experiencias es lo más seguro? Lo más seguro es la Biblia, la palabra de Dios. De hecho, ¿cómo puede ser lo más seguro la experiencia si de los 12 la tuvieron 3 nomás? Solo 3. Jacobo, Juan y Pedro. Quiere decir que no solo no es lo más seguro, sino que no es para todos tampoco. Cada uno tiene su propia experiencia, muy personal con Dios. Y eso no indica ni doctrina ni Biblia, solo es una experiencia personal. En este caso la tuvo Pedro, Jacobo y Juan, y los demás no la tuvieron. ¿Pero no es seguro entonces? No. No solo no es para todos, sino que además no es segura la experiencia. Hoy en día, lamentablemente, muchos toman experiencia de la vida cotidiana como que es doctrina. Y a veces la experiencia trata de anular un pasaje bíblico. Dice, sí, no sé bien lo que dice la Biblia, pero yo experimenté esto. Señor, la Biblia dice esto. Entonces lo que va a hacer Pedro ahora, por eso estoy mostrando bien el contexto, para entender las dos figuras literarias, es mostrar específicamente lo que es el origen de por qué tenemos lo más seguro. O sea, ¿por qué realmente es seguro la Biblia? ¿Por qué es lo más seguro la Biblia? Entonces pongan atención. Ese es el cometido de Pedro, mostrar lo seguro que es la Biblia por su origen. Por su origen. Y no las experiencias. Las experiencias son buenas. Pedro acaba de contar una. Y una experiencia que él vivió. Y él dice, yo no hablo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Claro que sí, una experiencia concreta. Pero de repente dice, pero escuchen, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Esto es lo más seguro? Sí, es lo más seguro. Porque él está contando una experiencia que inclusive a quien le está escribiendo no la tuvieron. No la tuvieron esa experiencia. Ellos pueden decir, mire Pedro, usted vivió esto, yo no viví nada de esto. Yo no escuché ninguna voz, yo no vi a Cristo, ni a Moisés, ni a Elías. Entonces él dice, sí, pero tenemos la Biblia. Entonces acá donde viene el tema. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual las 6 vienen a estar atentos. Acá voy a explicar el paréntesis. Ya aprovecho en este versículo y explico el paréntesis. La Biblia tiene cientos y cientos de paréntesis. Algunos, la versión 60 lo pone como paréntesis curvo, indicando una aclaración sobre esto. A veces los pone entre coma, y lo que está entre coma es una pausa para indicar una explicación. O a veces son paréntesis que están un poquito más separados. Acá cuando dice la cual hacéis bien estar atentos, acá se debería abrir un paréntesis. Termina atentos, usted abre el paréntesis y dentro del paréntesis queda como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. Cuando dice el lucero de la mañana salga, usted cierra el paréntesis.
Y va a quedar la frase afuera, en vuestros corazones. Por lo tanto, ahora hay que leer el texto sin el paréntesis. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos en vuestros corazones. Y esto del lucero que tiene que salir en mi corazón, eso es un cómo, hermano, como una antorcha, eso es una explicación. Lo que está diciendo el escritor es que tenemos que estar atentos en vuestros corazones. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que tengo que saber primero? ¿Cuál es la razón? Versículo 20. Y acá viene la falsa elipsis que quiero explicar. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Primer punto. La palabra griega para epilusios, de interpretación privada, indica que es lo que uno surge o brota del corazón. Pero el verbo es no es correcto porque es el verbo griego ginetai. Y por lo tanto, el verbo acá tiene que ser surge o brota. Yo sé que capaz que esto es medio complicado sin tener mucho diálogo, ¿verdad?, entre los alumnos. Pero déjeme explicarle algo. En el versículo 20, el 99.99% de los cristianos, yo he hecho esta prueba en clases de muchos países, he preguntado esto. Versículo 20, queridos alumnos, que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué está diciendo? Y el 99.99 va a decir, bueno, que nosotros no podemos interpretar la Biblia a nuestro antojo. No podemos interpretar como uno quiere. No podemos interpretar la Biblia como a mí me parece. Todo el mundo va a decir eso. Y eso es una gran verdad, es correcto, pero eso está en Corintios, no acá. Acá el versículo no está diciendo de su interpretación o de la mía. Está hablando, por el verbo epilusios, por el verbo ginetai, la interpretación del escritor. Porque Pedro está hablando, explicando y garantizando que tenemos que estar atentos, muy atentos en nuestros corazones, por la palabra profética más segura, por causa de que, y voy a traducir el versículo bien popular, por causa que nunca la profecía fue traída porque el hombre quiso escribir lo que se le antojó. Ninguna profecía de la Escritura surgió, trate de no pensar en el es de interpretación privada, porque no es. Surge o brota de la interpretación privada del escritor. O sea, que nosotros tenemos una Biblia no porque Pablo estaba aburrido en la cárcel y escribió y se le antojó escribir eso. O Pedro está aburrido y escribe arriba un barco. O Lucas, entre un paciente y otro paciente, escribió el Evangelio o el libro de los Hechos. Lo que está diciendo el verso 20 categóricamente es: la Biblia no fue escrita porque surgió o brotó de la interpretación del escritor. Que usted y yo, mire, déjeme decirle esta verdad, que usted y yo no podemos interpretar la Biblia a nuestro antojo, eso es una gran verdad. Pero eso no lo está diciendo el versículo, eso lo dice Corintios 3 o otros versículos. Acá está garantizando por qué, y explicando inclusive, si usted pone atención, dice entendiendo primero esto. Entendiendo primero esto. ¿Cómo entendiendo primero esto? ¿Esto es lo primero que yo tengo que entender? Claro. ¿Esto es lo primero que yo tengo que entender de la Biblia? Sí. ¿Y qué es lo primero que yo tengo que entender de la Biblia? Que usted está leyendo algo no porque se le ocurrió al escritor. Que usted está leyendo algo no porque surgió de la mente, el corazón o la capacidad y la formación de Pablo, Pedro, Juan, Lucas, Santiago, Judas. No. Y entonces, ¿qué explicación hay? 21. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Ve que está hablando del que escribió y no de usted, de mí? El texto, la sección nunca está hablando ni de usted ni de mí. Está Pedro tratando de garantizar que tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender esto primero, Señor.
que nunca la escritura surgió, brotó por la interpretación del escritor. ¿Ah, no? ¿Por qué entonces? Y dice el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo, mire este siendo acá, siendo, es un participio, siendo, inspirados, es un participio presente pasivo. Participio presente pasivo. Continuamente hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para inspiración, y acá está justamente la falsa elipsis, que viene a ser, se coloca una frase, ¿verdad? Es interpretación privada. Entonces uno dice, pero no es de no es que es de interpretación privada, sino que nunca surgió de la interpretación propia de él, privada de propia de él. O sea que la traducción sería, ningún escritor escribió porque se le antojó, porque se le ocurrió, le vino un pensamiento y lo escribió porque surgió de su corazón. No. Sino, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y acá esta palabra es muy importante, por el Espíritu Santo. Hay dos palabras para inspiración en la Biblia. Dos. Una es teoneuma, teo, Dios, neuma, soplo, que aparece en Timoteo, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es teoneuma. La otra palabra para inspiración es esta. Son dos palabras griegas. Teoneuma y feromenoi. Esta palabra feromenoi, que en este caso está en un participio presente pasivo, que o sea, continuamente estuvieron siendo empujados por el soplo de Dios. Porque feromenoi tiene la connotación de un término de navegación que es un barco que no tiene quilla, un barco que no tiene timón, un barco que no tiene remo, un barco que no tiene motor, no tiene vela, pero el barco se mueve porque Dios lo está soplando de atrás. Para nosotros sería un barco a la deriva. No, es el soplo de Dios que lo empuja para donde Dios quiere. Uno diría, y si va a agarrar la correntada del río, va para donde el soplo de Dios lo está empujando. Ese es el verbo ferómeno, que en este caso es un participio presente pasivo. Entonces uno dice, uy, qué lindo texto este. Lindo texto porque el tema no es, y realmente esto es lo que yo debo de entender, el tema no de toda la porción no es la interpretación suya o mía, sino el origen. Está mostrando el origen de la Escritura. No quiere decirnos lo que la Biblia significa, sino de dónde procede la Biblia. Y procede del mismo corazón de Dios. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Y esto lo está diciendo en un contexto de aquellos judíos dispersos por la persecución de Nerón. Y como había mencionado una experiencia concreta, la transfiguración, ahora dice, una cosa es la experiencia y otra cosa es lo más seguro. Y lo más seguro es la palabra de Dios. ¿Saben por qué, muchachos? Ustedes tienen que estar atentos en vuestros corazones. Entendiendo primero esto. Lo primero que tienen que entender es esto. ¿Qué es? Que ningún escritor surgió la escritura de su propia interpretación o formación o capacidad. Sí, que Dios utilizó la formación y la capacidad, sí, por supuesto, pero fue Dios el que inspiró. Sin anular la personalidad, la formación, el estilo literario. No. Pero fue Dios el que les dijo, escriban esto. Ahora, qué buen pasaje, en tiempos que la gente se mueve por experiencia. Qué buen pasaje cuando la gente trata de interpretar algo positivo de lo que no existe. Fíjese la picardía que sin querer podemos cometer. Yo leo el versículo, el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Entonces el domingo predico. Queridos amigos, queridos hermanos, la Biblia dice en 2 Pedro 1:20 que nunca la Biblia es de su interpretación. Usted no puede interpretar como usted quiera la Biblia. Hay reglas de hermenéutica. Y estoy diciendo una gran verdad. No estoy mintiendo. Estoy diciendo una gran verdad, pero lo estoy sacando de un versículo que no lo dice. Y usted y yo tenemos que sacar la verdad del texto que lo dice. Yo no puedo tergiversar un texto para decir una verdad, porque lo que estoy diciendo es verdad. Si usted me dice, Leite, vos no podés interpretar la Biblia a tu antojo, es correcto. Es correcto, ¿cómo voy a interpretar como a mí me parece?
o por mi propia formación. No, 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 no. La Biblia se explica por la propia Biblia. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia, por eso las reglas de interpretación son bíblicas. Entonces usted me está diciendo una gran verdad y me dice, ¿sabes qué? No te lo estoy diciendo yo, Leites, ¿eh? Te estoy citando el pasaje de 2 de Pedro 1:20 que dice que no es de interpretación privada, Señor. Usted no puede interpretar. Me está diciendo una gran verdad. Y yo le estaría diciendo a usted una gran verdad. Pero el texto no está hablando de su interpretación ni de mi interpretación. Está hablando del origen de la Biblia. Y para mencionar el origen de la Biblia dice que no surgió de la interpretación del escritor. ¿Se dan cuenta cómo podemos tergiversar un versículo para bien, pero tergiversar igual? Quiero que ponga atención en esto. Se puede tergiversar un versículo para bien, pero si es tergiversar, ya es malo. Yo tengo que decir lo que dice el texto. Para eso que hice, mire el contexto. Claro, tuve que ir un poco al griego por el verbo es, que no es surge. El verbo epirusios, que habla de la interpretación de la persona. El verbo ginetai, claro, tuve que ir. Pero hoy usted puede ir en el Google si quiere. Hoy en los celulares usted tiene ya interlineales para ver bien lo que está pasando. O sea, hay herramientas. Y yo quiero a veces no solo mostrarle las herramientas, sino simplemente decirle dónde están. Ni siquiera se las muestro. Le digo, mire, ya está eso. Solo tiene que apretar un botón. Lo que antes nos llevaba semanas para estudiar en un interlineal, hoy lo tenés en 4 segundos, lo que demorás a abrir la aplicación en tu celular. Entonces, es muy importante que nosotros estemos mirando, ¿verdad? Todo esto tan lindo. Y el paréntesis, por supuesto, a veces no es tan fácil encontrar los paréntesis, ¿eh? Yo quiero ser franco. En el verso 19, ese paréntesis que quedó adentro, el paréntesis, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. Eso es una aclaración. Pero en realidad lo que está diciendo es estar atentos en vuestros corazones. ¿Por qué? Y porque lo primero que usted tiene que entender es que la Biblia no brotó de la mente del escritor, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el mismo Espíritu Santo. Lindo versículo, ¿eh? Y vaya que se puede hasta malentender. Otra figura que quiero mencionar rápidamente es la antimeria. La antimeria ha traído problemas porque como se habla de las maldiciones y castigaré la maldición y la maldad de los hijos sobre los hijos, de los padres, que sí, que no, ha habido un lío con esto. Ustedes saben, algunos ya saben, ¿verdad? Estuve escribiendo un libro sobre este tema, se llama La maldición del abuelo, el libro, y ahí explico la figura literaria, explico que nunca existieron las maldiciones, sino la consecuencia fatal de la elección tomada, la consecuencia del pecado. Y acá la antimeria es así, se lo voy a leer. Dice, el vocablo antimeria se deriva del griego anti, que quiere decir en contra, de ahí la palabra anticristo, antibiótico, antisemitista, o sea, anti siempre en contra, ¿verdad? O en lugar de, en algunos casos. Y meros, que es parte, antimeros, ¿verdad? Que es parte. Significa que se usa una parte en la oración, es decir, del lenguaje. Esto quiere decir un sustantivo por un verbo por un sustantivo por un adjetivo, se usa una parte por otra, antimeria. Y acá hay un buen ejemplo. Dice en Éxodo 34:7, dice que visita la iniquidad de los padres, que visita la iniquidad de los padres en los hijos y la segunda, tercera y cuarta generación. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿La maldición? No. Es una figura literaria, antimeria. Se está reemplazando acá. Que visita la iniquidad de los padres. Es decir, la iniquidad que los hijos imitan de sus padres. Siendo del mismo carácter, será castigado de la misma manera. Vuelvo a repetir. Que visita la maldad de los padres. O sea que el hijo, ahora, Dios estaría castigando al hijo por la maldad del padre. No, es una figura literaria. Que la iniquidad que los hijos imitan y hacen de sus padres, siendo del mismo carácter, será castigada de la misma manera. Le pongo otro ejemplo. Segunda de Crónicas 24, versículos 6 y 9, habla de la ofrenda de Moisés. La ofrenda de Moisés.
Literalmente dice la ofrenda a Moisés. Ahora, es decir, vos lees el contexto y la idea es la que fue ordenada por medio de Moisés. Esta es la ofrenda de Moisés. Señor, Moisés ya no está. Pero acá se está reemplazando, se está poniendo, es decir, la que fue ordenada por Moisés, sí, acá está la ofrenda que fue ordenada por Moisés. Acá está. La ofrenda mía, no de Moisés. Eso es una antimeria. Otro. Segunda Reyes 24:3 dice textualmente que castigaré por los pecados de Moisés. Va a castigar un montón de gente por los pecados de Moisés, no, de Manasés, perdón. Por los pecados de Manasés. Y de acuerdo a todo lo que él hizo. Y uno dice, ¿qué culpa tiene la siguiente generación? ¿Sabe cuál es la antimeria? Significa pues los pecados semejantes a lo de Manasés. Porque Manasés ya no está. Pero hay gente que sigue haciendo lo que había hecho Manasés. Entonces la antimeria se reemplaza y se menciona este personaje, conocido para ellos. La antimeria es una figura riquísima, pero hay que mirar mucho el contexto. Porque uno dice, Moisés ya no está. Che, está la ofrenda de Moisés. ¿Dónde está Moisés? No, ya murió hace añares. Entonces, ¿es la ofrenda que ordenó Moisés? Sí, es lo mismo. No, se está utilizando la figura literaria. Algo interesantísimo. Bien, quiero ir a... Bueno, la metonimia ya la vimos. Ya vimos la metonimia y justamente en ese pasaje de Efesios 5:18, ¿verdad? Que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ese sed lleno del Espíritu Santo está dentro de una metonimia. Que la metonimia está en no os embriaguéis y sed llenos. Son dos imperativos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Quiere decir, como lo vimos en clases pasadas, no se dejen controlar por nada externo. Porque no está hablando literal el vino. Si fuese literal estamos en un problema, porque dice no os embriaguéis con vino. Que de la sidra, que de la cerveza, que del whisky, el alcohol, la grapa, el gin, el vodka. No tiene sentido. Lo que está diciendo es, no se dejen controlar por nada externo, sino déjense controlar por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo la figura literaria metonimia, que viene de metá, que es cambio, y ónoma, nombre. Meta, ónoma. ¿Hay un cambio de nombre? Claro que hay un cambio de nombre. Se utiliza vino como algo representativo de que controla, desinhibe y te hace perder el control y la motricidad y todo, el vino. Se toma la palabra vino como la representación de cualquier cosa que te controla. Y ahora dice, déjense controlar por el Espíritu Santo o por el Espíritu. Entonces no es cuánto Espíritu Santo tengo, porque claro, lo han tomado literal. Tengo que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser lleno? No puede ser nunca, ninguna de las dos figuras puede ser literal. Dentro de la antimeria hay dos figuras, vino y llenura del Espíritu. No pueden ser literal. No puede ser literal el vino porque si dice no se embriagues con vino, entonces puedo emborracharme con whisky. No es literal. Vino es la antimeria del cambio de nombre. Y sed llenos es el cambio de nombre de ser controlados, porque todo tiene un mismo eje. No se dejen controlar por el vino, déjense controlar por el Espíritu Santo. No puede ser lleno del Espíritu Santo, porque entonces yo estaría en un 70%, o 60%, o 40%, o 95%, pero no estaría lleno. ¿Desde cuándo el Espíritu Santo se mide por porcentaje? El Espíritu Santo es una persona. Sí, pero no está completa todavía la persona. ¿Cómo? ¿Que le falta un brazo o una pierna entonces? El Espíritu Santo es una persona, es Dios, hermanos. Por lo tanto, usted ya tiene el 100% del Espíritu Santo. El tema es, ¿nos estamos dejando controlar el 100% por Él? No es cuánto tengo de Él, sino cuánto me dejo utilizar por Él. Se ha tomado literal ese versículo. Y ha habido, ni hablemos de los problemas que ha habido, culto de llenura del Espíritu Santo, maneras y fórmulas para ser lleno. Y uno dice, ¿qué es esto? Porque si vos me decís, es un líquido, entonces te llevas unos tarritos y los vas llenando. Vienes hasta arriba, lo tapás, lo pones en la heladera para que quede la unción fresca, y te vas a otro más, y te llevas otro tupper y otro tupper.
pero no es una persona, es Dios el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de fracciones? ¿Cómo podemos hablar de porcentajes? No, vamos al culto para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para ser lleno? ¿Cómo puedo demandar más yo? ¿Cómo puedo yo demandar más del Espíritu Santo cuando es el Espíritu Santo que está demandando más de mi vida? ¿Cómo puedo yo tratar de utilizar al Espíritu Santo cuando es el Espíritu que quiere utilizar mi vida al 100%? ¿No es cuánta agua tiene mi tanque de agua arriba? Muchas casas tienen un tanque de agua arriba para darle presión y caudal. No es cuánta agua tiene mi tanque. Vamos a imaginar que yo tengo un tanque de 500 litros. Yo puedo hacer que ese tanque tenga 5.000 litros. Porque no es cuánta agua tiene mi tanque, sino cuánta agua dejo pasar por el tanque. Abro la canilla del baño, de la cocina, del fregadero, del patio, del jardín. Abro todas las canillas y se va el agua, pero entra más agua. O sea que no es cuánta agua tiene mi tanque, sino cuánta agua pasa por mi tanque. Yo ya tengo el Espíritu Santo. No es cuánto Espíritu Santo tengo. Que usted tiene el 70 hoy, el 80, el 90. Llenura completo sería el 100%. Pero ya llegás a tu casa y escuchás radio y prendés la tele y ya se te baja. Ya es como los celulares, ya te baja de pique a un 98%. No. El Espíritu Santo es una persona y es Dios. Y déjeme darle una buena noticia que usted ya lo sabe. Usted tiene el 100% del Espíritu Santo. La no tan buena noticia es que no nos estamos dejando utilizar el 100%. Estamos dejando algún porcentaje para nosotros. Por eso esta es una muy buena metonimia. No se explica como metonimia, se explica como algo literal. No se emborrachen con vino y vayan al culto a llenarse. Dos cosas que son imposibles de que existiera en el texto bíblico. Bien, y quiero finalizar con un idiotismo. Idiotismo no es idiotada. Idiotismo es una figura literaria que viene del griego, que es la palabra griega idioma. Idioma. De ahí sale la palabra española, nuestro idioma. Idioma español, idioma portugués, inglés o lo que sea, o francés. Idiotismo es una figura literaria muy interesante. Significa primordial. El significado primordial de este vocablo es la manera peculiar de hablar en un determinado idioma. Del griego idioma. ¿Qué quiere decir? Peculiaridad. En el griego, idioma quiere decir peculiaridad. Aplicado al lenguaje de una nación o tribu en contraposición al de otras naciones, lenguas, dialectos distintos. En hebreo se usan verbos activos para expresar la intención de hacer algo, aunque la intención no se haya puesto por obra. Quiero rápidamente explicar, es una figura, no es fácil esta figura, no es fácil, por eso la quiero explicar un poquitito. Vuelvo a repetir, en el hebreo y en el griego pasa que se usan verbos activos o en indicativo, presente indicativo activo o presente indicativo pasivo, se usan verbos en presente indicativo para expresar la intención de hacer algo, aunque la intención no se haya puesto por obra, o sea, algo en el futuro que inclusive es imposible de realizarse. Le pongo uno de los mejores ejemplos. Gálatas capítulo 5, abra su Biblia, Gálatas capítulo 5, y usted se va a dar cuenta en Gálatas capítulo 5 que lo que Pablo está diciendo es una locura. Lo que Pablo está diciendo en la versión 60 es una herejía. Claro, nadie se da cuenta. Pero lo que Pablo está diciendo en Gálatas 5, verso 4, en la versión 60, es una locura. Vuelvo a repetir. Así que abra su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 4. Y dice así: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Casi nadie se da cuenta de esto. Pero yo le voy a traducir exactamente lo que dice Gálatas 5:4. Dice: se han desligado de Cristo aquellos que se están justificando por la ley. De la gracia han caído. Se están desligando de Cristo los que se están justificando por la ley. Mi pregunta en este día es: ¿la ley justificaba? No. ¿Pero por qué Pablo dice que sí?
Esto es una manera peculiar de hablar, es una figura literaria, compleja, es un idiotismo. En realidad Pablo sabe lo que está tratando de explicar, una intención hacia el futuro que nunca se va a realizar. Dice, pero ¿por qué colocó un presente? Estamos todos nos mató Pablo. Presente indicativo todavía. Nos mató Pablo. Para nosotros, hoy en el español, cuando él lo escribió era normal y lo entendían perfectamente. Ahora, el problema es que si nosotros no estudiamos, el texto está diciendo en la 60 y en muchas versiones. Claro, hay versiones que ya estudiaron, el idiotismo y pusieron exactamente la intención que Pablo quiso poner y que está diciendo en su mente realmente. Porque el texto dice, 60, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Está en presente, indicativo esto. O sea, él está diciendo que están cayendo de la gracia o están desligándose de Cristo los que se están justificando por la ley. Yo me hago la pregunta ahora, ¿no? Si se están justificando por la ley, ¿qué problema hay de caerse de la gracia y de ligarse de Cristo? ¿Están justificados igual? No, la ley nunca justificó. De hecho, no tenía ni el propósito de justificar. Porque algunos podrían decir, la ley falló, entonces la ley no pudo salvar a nadie. La ley no tiene el propósito de salvar, hermanos. Pero entonces la ley se equivocó, no pudo justificar a nadie. La ley no tiene propósito de justificar a nadie. La ley tenía, como dijo Pablo, acá mismo en Gálatas 3:24, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Venida la fe, venido Cristo, el ayo queda despedido. Ayo es la palabra griega paidagogos, que viene de paidión, que es niño, y agó afuera, conducir al niño afuera. El paidagogos era el ayo, el tutor, el que instruía al niño hasta la mayoría de edad. De ahí viene la palabra pedagogía, de esta palabra paidagogos. Yo estoy hablando de la palabra ayo de Gálatas 3:24. Entonces la ley ha sido solamente un tutor hasta conducirnos a Cristo, porque somos justificados por Cristo. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, por eso hay que estudiar, si no vamos a predicar mal, es que si yo predico tal cual como está en 60, estoy diciendo de que algunos se están desligando de Cristo porque se estaban justificando por la ley. Dos problemas. Primero, la ley no justificaba. Y el segundo problema, ¿qué problema es de desligarse de Cristo si ya están justificados? Pero la ley nunca justificaba. ¿Por qué? No solo no podía, no tenía ni la intención de justificar. Eso está en Gálatas 3:24, que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin, propósito final, de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley. Dice, pero venida la fe, que esto es una metonimia, se está cambiando el nombre acá, ¿verdad? Venida la fe quiere decir venido a Cristo, venida la fe, pero que me perdí. Ya, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea que el tutor, que era la ley, queda despedida. O sea que cumplió, este es el propósito último de la ley como pedagogo, sí, llevarnos a Cristo. ¿Quién nos iba a justificar es Cristo? La ley nunca justificó. Pero ¿por qué Pablo dice que algunos justificados estaban cayendo de la ley? No. Lo que debería ponerse acá, y usted está buscando ya algunas versiones, es, de Cristo os desligasteis los que por la ley intentáis justificaros. Intentáis justificarse. Solo tenemos que hablar de un intento. Por eso ya muchas versiones modernas ya corrigieron esto, porque están poniendo ahora, interpretando el idiotismo. Pablo no está diciendo que se estaban justificando por la ley. La idea es, solo estaban intentando justificarse. Pablo no se muerde acá y él dice, ¿saben qué? Aquellos que están intentando justificarse por la ley, que no lo van a lograr jamás porque la ley no justifica, se están desligando de Cristo y cayendo de la gracia, saliendo de la gracia. Señores, vuelvan a Cristo, no se olviden el contexto, siempre contexto. Pablo escribe a los Gálatas refutando el elemento judaizante, continuamente. Rápidamente le explico cómo se identifica esta figura. Es fácil, 3 reglas. Porque usted dice Leite, pero en el original griego, ¿acaso tiene presente indicativo? Sí, tiene presente indicativo. Así que el griego no le va a servir mucho ahora. Si no sabe figura literaria y hermenéutica, si sabe mucho de griego,
puede ser, pero si sabe griego, usted dice, mira, busqué en el griego, busqué en el Códex Sinaítico Vaticano, busqué en los manuscritos más antiguos, papiros, unciales, leccionario, miré la crítica textual a ver si realmente el original está. ¿Sabés qué, Leites? Hice un estudio muy profundo en el griego y resulta que Pablo no anda bien, porque Pablo colocó un presente indicativo. Y yo le digo, sí, colocó un presente indicativo como figura literaria. Entonces, si él no sabe figura literaria, que usted está aprendiendo ahora, entonces corre con ventaja también, ¿eh? Así que estudie griego y estudie hermenéutica. Porque ahora las nuevas versiones lo corrigieron, pusieron de Cristo delegaste los que intentan justificarse por la ley. Solo intentan, porque la ley nunca los iba a justificar. De la gracia habéis caído. ¿Cómo se identifica? Mire esto qué fácil que es. Muy fácil. 3 reglas. Hago 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿hay algún versículo en toda la Biblia? En toda la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, ¿hay algún versículo que diga que la ley salva? No hay. Muy bien. Una menos. Segunda pregunta. Tengo que averiguar quién escribió el asunto. Pudo haber sido Pablo, pudo haber sido Lucas, pudo haber sido Mateo, pudo haber sido Judas, Santiago, alguien. En este caso fue Pablo porque está en Gálatas, ¿no? Entonces hago una pregunta. ¿De quién escribió esto? Pablo. Bien, en todas las cartas que escribió Pablo, 13 cartas, ¿no? De las 13 cartas que escribió Pablo, en alguna de esas cartas, ¿Pablo dice que la ley justificaba? No. Muy bien. Otra menos. Ahora viene la tercera, que es interesante. En el contexto que se dijo esto, Gálatas, no Apocalipsis, Gálatas, no 1 Corintios, que le escribió Pablo también, no. En el contexto que Pablo está escribiendo esto, que es Gálatas, tiene que haber un versículo. Escúchelo bien, tiene que haber uno que haya, ya está. Hay más de 50, pero uno que haya, ya está. Tiene que haber un versículo, mínimo un versículo, que contradiga esto que dijo. Porque lo que dijo fue que la ley los estaba salvando y se estaban desligando de Cristo. Tiene que haber un solo versículo. Uno que haya, ya está. Acá hay 50. Un versículo que diga que contradiga lo que dijo Pablo. Contradiga. Tiene que contradecir lo que dijo Pablo, que la ley los estaba justificando. Tiene que haber un versículo que contradiga. Hay varios, pero el que más me gusta es Gálatas 3:11. Hay varios, muchos hay. Gálatas 3:11 dice así. ¿Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios? Es evidente. ¿Escuchó bien? Gálatas 3:11. ¿Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios? Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá, no por la ley. Y yo le hago una pregunta. Esta es una pregunta extra nomás, ¿no? A Pablo. Pablo, usted dice que es evidente. ¿Dónde está la evidencia? Y Pablo me responde y dice, señor Leites, yo estoy citando lo de Habacuc 2:4, que está en toda la Biblia. ¿Eh? Está en Romanos, está en Hebreos, está acá, está en Habacuc, está en toda la Biblia. Esto no lo inventé yo. Esto viene de Habacuc 2:4, Leites. Entonces sí es evidente. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo 3:11? Está anulando lo que dijo en 5:4. Pero en todo Gálatas lo está anulando, por eso hay más de 50 versículos hablando de que no es por la ley. La ley ha sido solo nuestro ayo. Pero venida la fe, venido Cristo, el ayo queda fuera. Otro versículo más que dice, la ley no corre. Claro, no es tan fácil. Más en estos días que no se está abriendo mucho la Biblia. Entonces, ya algunos, yo he hecho pruebas con alumnos del seminario, ¿no? En muchos centros y en muchos años. Digo que lean Gálatas 5:4. Ya les digo directamente el versículo. Ni digo, a ver, capítulo 5, ¿tiene algún problema? No. Vayan a Gálatas 5:4. ¿Cuál es el problema? Me dicen, yo no veo ningún problema. Aquellas personas que se justificaban por la ley caían de la gracia. La ley no justificaba. Fíjense que ya ni estamos mirando el problema leyendo el versículo. No se está teniendo mucha comprensión lectora hoy. Por eso la idea es que usted comience. Porque todas estas clases ha sido muy escueto todo, muy rápido todo, ¿verdad? Esa apenas herramienta que estamos dando para que usted diga, no, a partir de ahora tengo que empezar a leer con atención. Porque la primera ley decía, la ley del área de movimiento de la palabra, la primera clase que vimos,
Entonces, ya de entrada, lo que yo estaba leyendo no era lo que realmente decía el texto, porque la palabra se movió. Entonces son herramientas, muy buenas las herramientas, pero usted ahora tiene que empezar a estudiar. Tiene que empezar a estudiar. Y hay muchos lugares para estudiar, ¿eh? En toda América del Sur hay lugares, por internet. Nosotros mismos en el seminario tenemos, acá en Uruguay, ¿verdad? Y ahora con el Zoom en todo el mundo. Entonces, tiene lugares para estudiar, muy buenos, en todas partes. En todas partes ustedes tienen para estudiar. Vamos a la última entonces. Vamos a la antropopatía. Quiero mencionarles algo que es sumamente importante, la antropopatía, y le voy a explicar por qué. No voy a demorar mucho, le voy a explicar un poquitito el tema de la antropopatía. Esto viene de la palabra antropopatía, viene del griego antropos, que es hombre, y patos, que es emociones, afectos, sentimiento. De ahí la palabra griega sympatia, que es la palabra española simpatía. O la palabra griega empatía, que es la palabra española empatía, que viene de patos. Empatía viene de patos, sentimiento, ¿verdad? Bien. Esta figura literaria, que es muy rica, no es la más fácil de las 152. Créalo. Tiene 22 subdivisiones. Y al tener 22 subdivisiones, yo voy a tocar solo de las 22, una, que creo que es la que más problema ha traído en estos días. De las 22 subdivisiones, yo voy a tocar una. Usted dice, ¿qué hago con las 21 que queda, Leite? Usted se compra el libro y lo estudia, ¿verdad? Lo puede descargar, lo puede estudiar en línea acerca de la figura. Hay docenas de libros explicando las figuras literarias en la Biblia. Yo estoy dando herramientas para interpretar textos difíciles. Entonces le voy a mencionar algo. Dice, esta figura de antropos, hombre, y patos, afecto, sentimiento, consiste en atribuir a Dios acciones, pasiones, pensamientos o cualidades humanas. Se le atribuye, no es que él es malo. Se le atribuye, no es que él es odioso, pero dice que odia al enemigo. Se le atribuye en forma del texto, pero él no es vengativo. Él no es rencoroso. Sí, lo es, Leite, porque dice que toma venganza de mis enemigos. Y es rencoroso porque guarda el pecado y después es rencoroso y es odioso y es malo y aborrece. No. No puede generar algo que no tiene. Se le atribuye para que usted y yo podamos comprender cuán es el rechazo de Dios ante el pecado o ante lo que están haciendo. Dios nunca odia o aborrece personas. Un día Cristo, en la iglesia de Apocalipsis, por Juan le dice algo a la iglesia de Éfeso. Dice, Éfeso, tienes algo bueno. Que tú aborreces las obras de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Cristo nunca aborreció personas, hermanos. Cristo es Dios, le aviso por las dudas, ¿no? Cristo nunca aborreció personas. Aborrecía actos, acciones, pecados, las obras. Aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No aborrecía a los nicolaitas. Jesús se sentaba, hermanos, a hablar con personas despreciables. Con la samaritana, no la quería nadie por ser samaritana. Zaqueo, despreciable la sociedad. Leprosos, pecadores, fariseos. Comía con ellos. Así suscitó la parábola justamente de la parábola de las cosas perdidas. Porque los fariseos, los publicanos, los pecadores, veía que él comía con los pecadores. Y dice, ¿cómo come con ellos? Y Jesús le dijo, porque Dios los ama. Ahí le inventó la parábola de las cosas perdidas, oveja perdida, moneda perdida, hijo perdido, para hablar de que hay gozo y alegría cuando un pecador se arrepiente. Él no odiaba a personas. Pero hoy se está diciendo que Cristo sí odia y que Dios odia, y aborrece y detesta a las personas, y toma venganza, es vengativo, pero es rencoroso también. No, hermano. No bajo ningún concepto. Estas personas que dicen esto, algunos no son malos, son muy buenos, pero no han estudiado figuras literarias.
y no han estudiado la antropopatía. Entonces toman el texto literal. Si usted toma el texto literal, dice que sí, que Dios odia, aborrece, toma venganza. Pero dice cosas más raras también. Dice en Jueces 10 que Dios se angustió. Yo me imagino a Dios tomando un ribotril en el cielo y viene el querubín y dice, ¿qué le pasa a Dios? Estoy angustiado. Pero si usted se angustió, ¿por qué? Por el pueblo de Israel. Entonces está angustiado en todo el mundo. ¿Se imagina que Dios se angustie acá en Montevideo? Como Dios es uno, en Singapur y en la China sigue angustiado Dios. Pero resulta que en la China están adorando a Dios. Dios debería estar contento. Usted dice, no me queda claro entonces. El Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y queda triste. Si queda triste acá, el Espíritu Santo es uno solo. Entonces está triste en Singapur, en la China. Pero en la China están adorando a Dios, tendría que estar contento, con gozo. Pero no puede tener gozo en la China porque un pecador en Montevideo contristó al Espíritu Santo. Entonces uno dice, che, qué raro esto, no me queda claro. Son figuras literarias, hermanos. ¿Cómo Dios puede estar angustiado? ¿Cómo Dios puede tener bronca, rabia? Dice, no puede generar algo que no tiene, es Dios. Son figuras literarias como para que usted pueda entender y yo pueda entender algo del rechazo del pecado hacia la humanidad. Algo del rechazo. Para que podamos entender algo de cómo Dios está rechazando el pecado. Y el pecado sí lo rechaza. De hecho, por el pecado el hombre no entra al cielo, hermano. Por eso envió a su Hijo. No, pero Dios es malo, está condenando. No está condenando a nadie, ya están todos condenados. La humanidad ya está toda condenada. Dios lo que está haciendo en su amor es salvando a la humanidad. Por eso nos ha enviado a nosotros a entregar el mensaje de salvación, para que le acepten a Él y puedan ser salvos de la perdición. Dios no está condenando, ya están todos condenados. Dios está salvando. Pero hoy hay un nuevo mover, que es decir que Dios es odioso, rencoroso, vengativo y un montón de otras cosas. Dejo esto acá ahora para hablar de las 22 subdivisiones. 22 subdivisiones. Pongan atención en esto. La primera, acciones humanas son atribuidas a Dios. Acciones humanas son atribuidas a Dios. Sí o sí. Quiero que pongan atención. Acciones humanas son atribuidas a Dios. ¿Cómo puede ser esto? Génesis 18:21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Quiero que pongan atención en algo. Y mucha atención. Acciones humanas son atribuidas a Dios. Génesis 18:21. Descenderé ahora y veré, dice Dios, si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. ¿Ustedes piensan que Dios tiene que ver, descender, observar, ver, saber algo en base a lo que ellos hicieron? No. Antes que ellos naciesen, Dios ya sabía cómo iban a responder. Acá es donde estamos mirando una de las subdivisiones importantes de la antropopatía, que es acciones humanas son atribuidas a Dios. Cuidado con esto. Génesis 22:12. Porque ahora conozco que temes a Dios. Todos conocemos el pasaje, cuando Abraham levanta el cuchillo y cuando lo va a bajar, dice Dios, ¡momento! Abraham, ahora conozco que temes a Dios. No lo hagas. Casi que podemos estar pensando que Dios estaba apostando una nube con un querubín y le dice, querubín, ¿a qué lo hace? Y el querubín dice, no creo, vas a ver que cuando tenga que levantar el cuchillo lo tira. Y Dios dice, no, si yo vi que se levantó temprano, cortó la leña, enarbardó su asno, cargó al niño, llevó, preparó el altar con las piedras, puso la leña, lo ató al muchacho, puso la antorcha al lado, chairó el cuchillo y agarró en la cabeza de su hijo, lo tiró para atrás, así, agarró el pelo de la cabeza del niño, de Isaac, lo tira para atrás, así, para que quede el cuello al descubierto, porque él tiene que sacrificar, no matar, entonces tiene que degollar acá. Entonces, yo estoy viendo todo eso, así que ahora está levantando el cuchillo, muy probable que lo haga, yo creo que sí. ¿Qué decís vos? No, creo que no, que sí. Dios tiene que ver un cuchillo en alto para saber lo que Abraham va a hacer.
antes que Abraham naciese, pongan atención en esto, Dios ya lo sabía. Antes que yo haga algo la semana que viene, Dios ya lo sabe, porque es un Dios omnisciente. Pero ¿por qué dice que tiene que ver? ¿Por qué dice que tiene que estar? ¿Por qué tiene que probar para saber cómo van a responder ellos? Hay un montón de versículos, sobre que acciones humanas para que son atribuidas a Dios para que Dios conozca algo. Yo estaba buscando en Deuteronomio 13 que colocó profetas falsos. Y dice el texto, Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18, que los colocó para saber cómo se iban a comportar ante el mensaje falso de los... Dios no tiene que mandar ningún profeta falso para saber cómo va a responder el pueblo. Pero el texto lo dice. Dice que Dios se arrepintió en Éxodo 32, 14. Muy importante esto. Dice, entonces Dios se arrepintió del mal que dijo que había hacer a su pueblo. ¿Cómo Dios se puede arrepentir? No. Son antropopatía. Colocan frases para que podamos entender algo de Dios. Dios nunca iba a matar al pueblo. Sí, pero le dijo, Moisés, déjame que yo mate al pueblo y de ti haré una nación grande. Lo estaba probando. ¿Qué quiere saber Dios cuando probó a Moisés? Nada. Cuando Dios prueba, ¿qué quiere saber? Absolutamente nada. La prueba no es para que Dios se entere. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, lo puede todo, está en todos lados, lo sabe todo. Dios cuando prueba a un cristiano, ¿qué quiere saber? Nada. ¿Pero por qué nos prueba? Porque quiere darnos la oportunidad que nos desarrollemos como buenos cristianos. Cuando Dios probó a Moisés, le está diciendo, déjame que yo mate al pueblo y de ti haré una nación grande. Moisés, y esto lo habíamos visto en clases pasadas, Moisés dijo 2 tonterías en la oración. Pero Dios no evaluó la tontería, evaluó el corazón. Las 2 tonterías que dijo fue, Dios, no haga eso. ¿Qué van a decir los egipcios? Que lo sacaste de la tierra para raerlo de sobre la faz de la tierra, lo sacaste de la esclavitud. No haga eso, usted va a quedar mal. Y enseguida le recordó algo porque Dios tenía Alzheimer. Le dijo, no, usted se ha olvidado la promesa de Abraham, de Isaac. No haga eso. Entonces 32:12 dice, se arrepintió Dios del mal que dijo que había de hacer su pueblo. No se arrepintió de nada, nunca lo iba a hacer, lo estaba probando. Pero si vos no mirás el contexto y la figura literaria, suena como que Dios iba a hacer algo, Moisés ora, lo hace razonar, y Dios dice, porque aparte el versículo dice el versículo, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Casi podemos decir entonces que Moisés lo salvó de pecar. Moisés lo salvó de pecar a Dios. Peca a Dios, se funde Dios y entra en un default espiritual el cielo. ¿Se dan cuenta lo que estamos mirando? Cómo hay que mirarlo en un contexto y mirarlo en estas figuras literarias. Hay que tener mucho cuidado. Dice también Deuteronomio 8:2, hablando de la antropopatía, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, para saber lo que había en tu corazón. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Por qué Dios hizo que pasaran todo eso? Para saber lo que había en tu corazón. No, hermanos, Dios ya sabía lo que había en el corazón. Cuando Dios prueba no quiere saber absolutamente nada. Quiere que el hombre sepa. Quiere que usted y yo podamos salir victoriosos, crecer, estar templados, sólidos, íntegros. Y nos está dando la oportunidad que podamos desarrollarnos como buenos cristianos y como buenos líderes. Eso es lo que está haciendo Dios. No solo acciones humanas son atribuidas a Dios, acciones, sino sentimientos y pensamientos propios de hombres son atribuidos a Dios. Y acá le voy a mostrar justamente el de Jueces 10:10. Jueces 10:10, se lo voy a mostrar rápidamente, dice que Dios se angustió. Y uno dice, ¿cómo Dios se puede angustiar? Bueno, primero vemos el sarcasmo de Dios, diciendo que yo no te voy a perdonar. Pidan ayuda a los dioses de ustedes. Vayan ahora a los dioses de ustedes. Y Dios utiliza un sarcasmo, burla sangrienta. Estoy en Jueces 10:10, dice así. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Jehová respondió a los hijos de Israel. Mira lo que hace Dios.
¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Mahom, y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. No solo no los libra más. Supuestamente ellos están arrepentidos, ¿verdad? Hemos dejado a Jehová, bla, 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 bla. Y él dice, no solo no los voy a librar más. Mire lo que dice el versículo 14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Cómo Dios puede ser un Dios tan sarcástico, un Dios con tanta burla sangrienta, un Dios que supuestamente están arrepentidos? Le doy el resto de la historia, no estaban arrepentidos. Esa es la razón por la cual Dios tuvo la burla sangrienta, diciendo, no me molesten, no los voy a librar. De hecho, pidan ayuda a sus dioses, no me molesten. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere simbrar un corazón entenebrecido. Lo quiere simbrar con este sarcasmo. Cuando ellos se arrepintieron de verdad, dice el versículo 15, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros, como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y el 16 es la clave. El 16 es la clave del arrepentimiento. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Esto sí es clave. ¿Sabe cómo termina el versículo 16? Y él fue angustiado, Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios pasó rápidamente de la burla sangrienta, del sarcasmo, a una acción muy humana. Se angustió. Cuando Dios vio el arrepentimiento, dice, se angustió. ¿Usted piensa que Dios se angustió? Simplemente está diciendo, está mostrando algo muy humano para decir, Dios ahora sí está preocupado por ustedes. Y sabe lo que voy a hacer, dice Dios. Ahora que los veo arrepentidos, les voy a levantar un libertador. ¿Qué le levantó a Jefté? Le levantó a Jefté. Ustedes lo ven todo en el texto ahí, ¿verdad? Van a ver Jefté, este rey que es el juez número 9, ¿verdad? Le levantó un juez que los libró. Los libró realmente. Ahora, ¿ustedes piensan que Dios realmente se angustió? Que tuvo que tomar algún medicamento, un ribotril, algo, y se tiró arriba de una nube, de un cirro, un nimbus, muy angustiado, llorando? Es Dios, hermanos. Es Dios. Solamente está mostrándonos sentimientos y emociones propios de un ser humano, para que usted y yo podamos entender algo de la soberanía de Dios, que Dios es amable, es dulce. Claro que fue duro al principio, pero porque quería simbrar un corazón entenebrecido, por eso el sarcasmo y la burla sangrienta. Pero cuando lo logró, dijo, muchachos, acá estoy. Acá estoy. Esto hay que tener mucho cuidado, porque se está diciendo que Dios es malo, es rencoroso, toma venganza, es sarcástico, se burla de las personas. No. Logró su cometido, simbrar un corazón entenebrecido. Cuando se arrepintieron dijo, acá estoy, muchachos. ¿Qué necesitan? Que nos libere. Ya estoy preparando a Jefté con ustedes. Y así fue. Jefté galadita, era esforzado, valeroso, y Dios ya lo está llamando. Entonces uno dice, ¿pero entonces Dios no es malo? No. ¿Entonces Dios no es odioso? No, no es odioso. ¿Pero entonces Dios no es vengativo? No, no es vengativo. ¿Pero entonces Dios no es rencoroso No. Sigue siendo el Dios de amor. Lo que pasa es que hoy se está predicando así, muy filosófico. Como el pecado está en el hombre, Dios entonces odia el pecado y odia al hombre. No. Mientras el hombre respire y Cristo no haya venido, el amor de Dios sigue al más vil pecador. Cuando el hombre pecador dejó de respirar, va a venir toda la sentencia del pecado sobre él. Algunos podrían decir heréticamente, no, el amor continúa, el amor de Dios igual continúa y Dios los va a librar, los va a meter en un purgatorio, los va a mandar acá, un examen final, pero de alguna manera los va a hacer pasar al cielo. No, después de la muerte el juicio. Eso es lo que tratan de decir, por eso dicen, no, Dios sigue odiando al pecador acá en esta tierra. No. Hay que separar. Dios no odiaba a los nicolaitas, odiaba las obras de los nicolaitas. Dios no odiaba a los samaritanos, los amaba.
Cristo no odiaba a los samaritanos, los amaba. Cristo no odiaba a los fariseos, los amaba. Entonces ahí está el problema hoy, que estamos sacando doctrina del Antiguo Testamento. Hay predicadores que toman versículos de los Salmos, Salmo 5, Salmo 32, hay docenas. Yo he hecho estudio sobre los versículos que dice que Dios es odioso, rencoroso, vengativo y un montón de otros epítetos que son de los hombres aplicados a Dios. He hecho un estudio. Son más de 120 versículos. Son unos cuantos, ¿eh? Y uno dice, pero entonces, si hay tantos versículos, tiene que ser Dios odioso, rencoroso y vengativo. No lo es. ¿Pero está enojado con el pecador? Sí, muy enojado está. ¿Qué es lo que quiere? Que todos procedan al arrepentimiento. Dijo Pedro, en una gran defensa, que se estaban burlando de Pedro y de los cristianos, diciendo, esto que Cristo viene. Ya en el tiempo de nuestros padres decían que Cristo venía, y del tiempo antiguo todas las cosas permanecen iguales, decían, burlándose, los burladores sarcásticos. Y Pedro con un tono fuerte le dice, no, señores, no es que Dios retarda su promesa, como algunos de ustedes están diciendo pavadas por ahí, sino que es paciente para con ustedes, para que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios, le está diciendo, si Dios no ha venido, es porque el amor de Dios en su paciencia, en su longanimidad, la palabra es justamente macrotumías, macro, grande, extenso, con gozo, la paciencia de Dios hacia la humanidad, no para mí ni para usted. Nosotros, si morimos, vamos con Cristo ya. Si viene Cristo, nos vamos ya con Cristo, ¿verdad? Es para el pecador. Dios le sigue amando. ¿Y sabe dónde muestra su amor? Primero lo mostró en la cruz. En la cruz mostró su amor, porque tenía que resolver el problema de la santidad. Dios no podía hacer justo al que era injusto. Si Dios hace justo, así, por arte de magia, al que es injusto, sería el acto más injusto de Dios. Y usted lo sabe muy bien eso. Cuando un juez en esta tierra declara justo a una persona y lo deja libre, uno dice, no puede ser, queremos matar a todo el mundo. No, hay que matar a este hay que meter preso a todo el mundo. ¿Cómo va a dejarlo suelto? Violó a 17, mató a 14 y el juez lo declaró justo. Vos lo querés matar a todo el mundo. Sería el acto más injusto. Ahora imagínense eso mismo en Dios. Dios no puede hacer justo al injusto. Tiene que resolver eso. Eso está en Hebreos 9. ¿Qué hace para resolver el problema de la santidad, relación? Por amor, envía a su Hijo a que muera por la humanidad, y toma a su Hijo santo, el Cordero, y ese va a cargar el pecado de la humanidad. Entonces ahora resuelve el problema de la santidad por el amor de su Hijo, por amor, puro amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, al morir Cristo en la cruz, ahora nos declara, cuidado la terminología, no nos hace justos. Nos declara justo porque nos ve a través de la sangre de Cristo. Ese acto de amor de entregar a su Hijo unigénito en la cruz, ese acto de amor hoy continúa en la expansión de la iglesia por usted y por mí que entregamos la obra de Cristo. Dios sigue amando al más vil pecador. ¿Cómo lo vemos? Porque reciben el mensaje por radio, televisión, folleto, obra de teatro, por amigos, compañeros de estudio, facultad, trabajo, familiares, vecinos. Dios quiere que entreguemos el amor de Cristo. La buena noticia, angelos, evangelio. Eu es bueno, ángel mensaje. Ángelos es ángel mensajero. El mensajero de una buena noticia. Eu es bueno en griego. El evangelio. Ahora, ¿cómo la gente puede, como dijo Pablo a los Romanos, capítulo 10, aceptar a Cristo si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Ese es el amor de Dios, que existió siempre, que se plasmó en la cruz y se expande a través de nosotros entregar el Evangelio. Dios no odia a esta humanidad. Si la odiara, entonces ya hace rato que hubiese hecho como Sodoma o Gomorra, o de lo contrario, como en el diluvio. Pero Pedro dice que si no ha venido
Y esa tardanza que ustedes atribuyen como irresponsable de Dios es la macrotumía, es la paciencia de Dios, que quiere que todos ustedes procedan al arrepentimiento. Fue fuertísimo eso. Entonces uno dice, pero entonces Dios sigue amando, por supuesto. Aborrece, no quiere Dios bajo ningún concepto el pecado. El pecado. Al pecador le sigue dando día tras día. Mientras el hombre respire y Cristo no haya venido, el amor de Dios se va a ir plasmando continuamente en él para que acepte a Cristo. Una vez que dejó de respirar o Cristo vino, ya no hay más nada para hacer. Perdición eterna. Y uno dice, qué malo que es Dios. El que avisa no es traidor. Ya estaban todos perdidos. Yo di la oportunidad para salvarse. Eso es amor de Dios. Bueno, sentimientos propios de hombre. Quiero finalizar, ¿verdad? Apenarse, Génesis 16, arrepentirse, Génesis también, Jueces 16 literalmente, su alma sufrió muchísimo y se apenó y tuvo angustia, enojo, venganza y odio son atribuidos a Dios, como en Éxodo 15:7, enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Si usted lee bien el contexto, recibieron la consecuencia de la fatal elección tomada. Salmo 5, verso 5. ¿Aborreces a todos los que hacen iniquidad? ¿Aborreces a todos los que hacen iniquidad? No. No, Señor. Es un salmo. No se puede sacar doctrina de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. No se puede sacar doctrina de los 5 libros sapiensales. No se puede sacar la doctrina del Antiguo Testamento, mucho menos de los 5 libros de poesía sapiensales. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y lo están sacando del Salmo 5. Bueno, aborrece a todos los que hacen iniquidad. No aborrece. No aborrece. Si aborrece, los aniquila, hermanos. Si aborreciera, los aniquila. Pero no puede generar algo que no tiene. Dios no tiene. No tiene bronca, no tiene odio. Dios no odia. Bueno, Isaías 1:14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. No. Jeremías 9:9, de tal nación no vengará mi alma. Hay más de 120 versículos, le estoy citando algunos. O sea que supuestamente Dios es odioso porque odia, es vengativo y es rencoroso. Además, sufre angustia, sufre pena, sufre un montón de cosas. Y además no sabe nada, porque si tiene que probar para ver cómo va a responder, si tiene que ver todo un día de Moisés hasta el cuchillo en alto para decir, momento, ahora sí me convenció, ahora sí le creo, ahora sí, por lo que estoy viendo, cuchillo arriba, Abraham, que usted lo va a matar. ¿Se dan cuenta cuánto antropopatía hay acá? Si habrá que tener cuidado. Muy bien, esto ha sido un comienzo. Que Dios le bendiga muy, pero muy ricamente. Son apenas herramientas. Ahora depende de usted. Ahora depende de usted que se ponga a trabajar con estas herramientas y cada vez que va a predicar un versículo o va a tener un devocional o lo va a leer o lo va a compartir o lo que sea, recuerde las leyes. No sea cosa que esté leyendo una palabra que no sea la que está leyendo, por el área de movimiento de la palabra, o que sea una figura literaria. Y recuerde también, ¿verdad?, que todas las reglas, cuando usted agarra un versículo que es difícil y lo hace pasar por todas las reglas, ¿sí?, lo desarma y el versículo va a decir exactamente lo que dice la Biblia. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. La Biblia dice lo que tiene que decir las Escrituras. Que Dios le bendiga muy ricamente. Nos reencontramos en otra serie, tal vez no de hermenéutica, capaz que de griego, vaya a saber qué materia, pero nos reencontramos, Dios mediante, en otra serie con ustedes. Héctor Leites, su servidor, ha sido un placer estar con ustedes del Seminario Bíblico de Fe. Dios le bendiga muy ricamente. Esperamos que esta clase haya sido de edificación.
Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.